Y para eso vamos a ir a Éxodo 34, 8. Ahí está. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. El Señor responde, escuche bien, esto es extraordinario. El 10 dice: y él contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio en el cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Esa palabra es para vos. Todo el mundo verá cosa tremenda que Dios hará contigo. No sé quién se apropia de la palabra esta. ¿Quién se toma? Yo la tomo para mí. Cosas grandes Dios va a hacer en tu vida. El pastor hablaba del tiempo de Dios. Hay un tiempo para Dios. ¿Cómo era, pastor? Decía, donde se va a activar ese milagro, donde se va a activar ese beneficio de parte de Dios. Y yo sí creo que hoy está disponible para muchísimas personas. Muchísimas personas hoy van a tener un antes y un después. Hoy comienza un tiempo nuevo en tu vida. Y yo te voy a dividir en 3 fracciones, si es posible, esto, porque voy a leer un poquito más aparte de esto. ¿Sí? Vemos que Moisés tenía una conversación con Dios y comenzó a hablar. Dios comenzó a hacer un pacto, pero antes de esto algo aconteció. Algo pasó. Recuerdan que Moisés, en un momento dado, Dios le dijo que haga unas piedras. Recuerden que trabajen en una piedra. Moisés tuvo que trabajar en unas piedras y llevarlo ahí en el monte, en la presencia de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa situación? Cuando él vino y se encontró con el pueblo que estaba adorando, ¿a quién? Al becerro. Acá nadie tiene ídolo. Nadie adora al becerro, ¿no? Gracias a Dios. Y él se alteró, tiró y quebrantó esa ley. Dios le dice nuevamente, le da una nueva oportunidad y le dice: bueno, prepara las tablas. Le dice, tenés que salir, andar temprano y andar solo. Quiero decirte que para que nosotros lleguemos a ese punto en el cual te dije, te leí, que comienza a hacer cosas grandes en tu vida, tenés que prepararte. Hay una tabla, en la tabla había algo importante que iba a ser escrito por el Dios mismo. La ley iba a ser escrito, algo que eso iba a estar activa para toda la vida de la humanidad, del ser humano. Mientras nosotros estemos aquí y no estemos con Cristo, eso va a estar y lo tenemos que aplicar para que podamos vivir. El manual de vida, los mandamientos, iban a estar escritos ahí. Entonces, para recibir eso, Moisés tenía que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar para poder recibir la palabra y que pueda impregnarse en nuestro corazón. La palabra de Dios actúa de una manera sobrenatural en la vida, pero cuando nosotros la incorporamos en nuestras vidas, nosotros la tenemos que incorporar, la tengo que recibir, la tengo que hacer parte de mí. La palabra que Dios constantemente nos está hablando a través de leer directamente en la Biblia, a través de una prédica, a través de una enseñanza, yo la tengo que incorporar y hacerla mía. Yo ser uno con la palabra. Jesús dijo: Padre, así como nosotros somos uno, también seamos uno en ello. La palabra tiene que vivir en mí. Amén. Y para eso me tengo que preparar. No hay forma de que pueda llegar a lograr que Dios pueda hacer todo lo que quiera hacer en tu vida si nosotros no nos preparamos. Simplemente, si venimos, escuchamos la palabra, la tomamos, pero salimos allá afuera, el diablo no la roba. Si salimos allá afuera y no ponemos por obra en casa, en mi trabajo, donde sea, nosotros necesitamos que esa palabra sea parte de nuestra vida. Y para eso tenemos que prepararnos. Hay momentos que tenemos que irnos solo, como Dios le dijo a Moisés que no vaya nadie contigo, subí solo. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. Una persona que no pasa tiempo con Dios no puede tener los resultados que Dios quiere que tenga, las bendiciones que Dios quiere que tengamos. Amén. Tenemos que pasar tiempo con Él. Más si soy llamado al ministerio, más si tenés una familia, pasa tiempo con Dios y vas a ver el resultado. Pero pasando eso, cuando acontece,
Moisés tuvo un encuentro en ese momento y en ese momento pasa algo, ¿sí? Y yo quiero leerte en el capítulo 7 y dice, en el 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamando Jehová, Jehová, fuerte y misericordiosos y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nosotros leemos, y cuando leemos iniquidad, cuando leemos pecado y rebeldía, en muchos casos lo leemos sin diferenciar y pareciera que todo es lo mismo, pero acá hay una gran diferencia, ¿sí?, entre pecado, rebelión e iniquidad. Yo quiero hablarte hoy de la iniquidad, pero quiero aclararte una cosa en primer lugar. Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es. Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es una verdad, ¿sí? Es un aspecto. Ahora, para entrar en esa bendición, nosotros tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear para poder llegar a ese punto y recibir. Hay algo que en la cruz opera inmediatamente, que es la salvación. Es inmediato, lo demás lo tenemos que ir peleando. Amén. Lo tenemos que pelear día a día. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le daba la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear. Tuvieron que pelear contra esas naciones, ¿sí? Nosotros también tenemos que pelear para entrar. Ahora vemos la situación. ¿Qué es iniquidad? Es torcer el diseño original de Dios. Iniquidad es un ADN espiritual en el cual están las informaciones de los pecados que se reiteran, que lo hicieron nuestros ancestros. Lo bueno de esto es que Dios dice que Él perdona. Él perdona nuestra iniquidad. La iniquidad está en todas las informaciones por las cuales nuestros padres han hecho algo. Son pecados reiterativos que se vuelven a hacer, se vuelven a cometer, y es una iniquidad que viene esa información. Cuando el ejemplo del salmista David, cuando el salmista David, él peca. Recuerdan que él había pecado, estaba ahí paradito, tranquilo, mira a Betseba, y la codicia, él adultera, miente y mata y asesina. Ahora, eso no comenzó ahí. En el Salmo 51, 5, él dice que en iniquidad fui formado y en maldad fui concebido. En pecado fui concebido. Él estaba hablando de que algo estaba operando en su vida. Pero eso no comienza ahí. Cuando nosotros nos relatamos, vemos, ¿sí?, vemos en la historia de Josué, que su abuela era Rahab. Él es la cuarta generación. Su abuela era Rahab, era prostituta, entró en el beneficio del pueblo de Israel por cuanto ella había creído. Pero había algo que estaba pasando dentro de su generación, y David era la cuarta generación. Ahí vemos la inmoralidad sexual en Rahab y vemos que se repite en la cuarta generación. Pero la iniquidad es algo que no queda, no frena. Estamos viendo dentro, tanto en el Perú como en distintas partes de Latinoamérica, cómo la iniquidad sexual está operando. Ahora quieren tocar a nuestros niños. Quieren tocar a nuestros niños, y de alguna u otra manera la iniquidad sigue creciendo. La iniquidad nunca retrocede, siempre es peor. Vemos la vida de David, que después de eso, David, uno de sus hijos, violó a su propia hermana. El otro de sus hijos tuvo relaciones con toda su concubina. Y el peor de todo fue Salomón. Vemos que eso se vuelve a repetir, pero cada vez peor. Esa iniquidad opera, está esa información. La Biblia dice claramente no digan que son tentados por Dios, o sino cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es algo que está. Cuando vos empezás a analizar y ver la vida dentro de muchísimas personas que caen en inmoralidad sexual, ¿por qué un ministro, un pastor, alguien que ama a Dios, alguien que se consagró, alguien que Dios lo levantó,
cae en esa situación. ¿Por qué cae en esa situación? Porque hay algo que no resolvió en su vida todavía. Hay alguna información que le dice que hay alguna inmoralidad sexual que está ahí, que está esperando el momento para activarse y tomar control de su vida. ¿Por qué una persona de repente que ama a Dios con todo su corazón comienza a tener problemas, una maldición que está operando en su vida? Si a mí me dice Gálatas 3:13 que Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario por mí. Pero cuando vamos a la realidad, eso es una verdad absoluta, eso no se puede negar y la tenemos que tomar. Jesús se hizo maldición por nosotros. Amén. Pero ¿por qué hay generaciones que van muriendo de esa maldición por la misma enfermedad? Maldiciones del corazón y otro tipo de maldiciones. Madres solteras. Otro tipo de cosas que vienen pasando dentro de lo que es la familia. Esa maldición opera, no hay forma de negar, es una maldición. De hecho, tratamos con la maldición. Pero el problema no es tanto la maldición, el problema es la raíz de esa maldición. Esa maldición tiene una raíz. Según Proverbio 26:2 dice que ninguna maldición, escuche, ninguna maldición puede estar si no tiene una causa. Dios es un juez justo. Y si hay una causa, hay una razón, nosotros tenemos que rendir cuenta con Dios. Tenemos que ponernos al día, porque la maldición tiene todo el derecho legal y a través de la maldición los espíritus inmundos operan. Eso operan y nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Amén. La Biblia dice que en Job 14:7 dice que aunque el árbol se cortare y el tronco se haga polvo, dice que la raíz, aunque la raíz se seque, cuando llegue un momento, cuando percibe el olor, el aroma del agua, va a volver a vivir. ¿Esto es para bien o para mal? No te olvides que en la Biblia árbol habla de hombre. Por mucho tiempo yo he tratado con los frutos, he tratado con las hojas, he tratado con el tronco. 20 años de mi vida he dedicado a la administración de la liberación. Pero jamás se me fue revelado este punto principal de lo que es la iniquidad. Para mí, en un momento dado, la iniquidad era lo mismo que la maldición. Pero cuando Dios comenzó, pasé por una situación en mi vida, una maldición que estuvo operando en toda mi familia, que mató a mi abuela, mató a mis tíos, a mi mamá. Más o menos un promedio de 10 personas que yo conozco de mi familia ha matado esa maldición. Yo soy un hombre que siempre amé a Dios, que me consagré a Dios, que busqué de Dios. Pero sin embargo, esa maldición estaba esperando el momento de ser activado en mi vida y matarme. Y yo no podía entender y tuve que pasar por esa situación hasta el punto de decir, de poder entender y preguntarle a Dios por qué pasé por esa situación. Tuve que pasar por esa situación, porque esa información estaba y había un derecho legal sobre mi generación. Ahora, si yo moría me iba con Cristo porque la salvación ya estaba. La salvación estaba. Amén. Yo estaba seguro de mi salvación y con muchas personas que tienen su salvación, pero mientras tanto yo vivía con un problema. Muchas veces he predicado en este lugar, en distintos lugares, enfermo. El problema de la presión arterial. Vivía mareado, vivía en el aire. Tenía que tomar pastillas de por vida. Pero eso venía viendo en toda mi generación, pero muchas veces nos cuesta ver eso. Pero venía operando y estaba esperando el momento. Pero Dios permitió para que yo hoy pueda enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la palabra de Dios es luz. El conocimiento es luz, más la tiniebla, más la ignorancia en la palabra de Dios es tiniebla. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto han desechado, ¿sí?, el conocimiento, nuestros hijos son desechados del sacerdocio. Al no tener conocimiento nosotros vivimos y no vivimos la vida en abundancia que habla el Señor. La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, San Juan 10:10. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida en abundancia? ¿Estás viviendo la vida en abundancia? Sí, San Juan dice
capítulo 7, versículo 37, dice: el que cree en mí, como dice las escrituras, su interior correrá ríos de agua viva. ¿Está corriendo ese río dentro de ti? Porque cuando viene el río de Dios, te digo que no hay nada que pueda quedarse. Viene y arrastra todo, se lleva. ¿Está realmente, no hay nada que esté impidiendo? Cuando llega ese momento en mi vida, que pasé por una situación, 5 días de mi vida, yo no recuerdo, 5 días de mi vida, no recuerdo. Pero cuando vuelvo en sí, no había quedado bien. La cuestión que pasó un proceso, fui sano, pero fui libre de eso. Empecé a trabajar en esa área, a preguntarle a Dios, ¿por qué tantas personas mueren amándole a Dios? ¿Por qué una persona que ama a Dios tiene diabetes, le van cortando un dedo, un pie, le van cortando por parte, van quedando ciegos, van al cielo? Pero esa palabra que dice que tenemos que vivir una vida y una vida en abundancia no se cumple. Que por su llaga fuisteis sanado. Muchas veces porque hay algo que está dividiendo. El Salmo 59, 1 dice de esta manera: dice que las manos de Dios no se han acortado para salvarnos. Los oídos de Dios no quedaron sordos para escucharnos. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay cosas que están ahí que no permiten que recibamos la sanidad total, la liberación total, porque hay algo que está dividiendo. Y yo creo que este día acertable, este es el día en el cual Dios quiere operar en nuestra vida una liberación completa. Amén. Dios quiere operar, de hecho, Él está interesado en que vos estés bien, de que vos puedas caminar y que puedan verte, tener fruto, caminar y poder llevar a muchas personas a los caminos del Señor. Amén. La iniquidad es algo como un imán para el mal, que arrastra todo lo malo que puede haber en el infierno. Podemos ver, por ejemplo, esa iniquidad que va pasando de generación en generación. Gente que es ludópata, gente que juega. Yo le contaba mi testimonio a algunos, cuando le empecé a preguntar a Dios por situaciones que yo venía pasando y donde comenzaba que afectó mi finanza. Dios me lleva a uno de mis abuelos, que él jugaba al caballo, tenía caballo de carrera. Ahora mi papá salió peor que él, porque no solo jugaba con caballo de carrera, jugaba todos los juegos que había. Ahora yo salí peor que ellos, porque en el tiempo de mi papá no había casino. Yo hasta los casinos, mire, todo me jugaba. Y era algo que me estaba afectando, que me afectó. ¿Y de dónde nació eso? Teniendo yo 15, 16 años, ya estaba jugando con el juego de azar. Usted ve que la iniquidad en esa área comenzó a crecer y cada vez peor. Ahora, si yo no corto esto, si yo no cortaba en su momento, mi hijo, ¿cómo iba a salir? Otra de las cosas, mi abuelo tomaba, ya mi papá era borracho, y yo no solo fui borracho, fui drogadicto. Por misericordia de Dios, Dios me libertó de todo eso. Me libertó de todo eso. Yo no tengo que estar peleando. Por eso a veces yo no tomo porque yo fui alcohólico. ¿Entiende? No tuve conducta. Entonces cada vez peor. Pastor, gracias a Dios. Pastor, yo nunca tomé, pero tengo un hijo que es drogadicto. Quizás no fuiste adicto o no tomás alcohol, pero tomaba pastillas para dormir. Una pastilla para dormir, otra para despertarte, otra para ponerte contento, contenta, otra para estar más serio. Y pastilla para todo. ¿Sí? Ahora, tu próxima generación, no te extrañe que comience a tener tendencia de querer probar algo. ¿Sí? Si alguien tuvo en su familia alguien con vicios, con alcohol, su tendencia va a ser querer tomar. Va a ser querer tomar. Si alguien tuvo familiares ludópatas, su tendencia va a querer ser también jugar los juegos de azar. Si alguien tuvo inmoralidad sexual dentro de sus ancestros, su tendencia va a ser eso, va a estar peleando continuamente, va a estar peleando y va a estar peleando. Y sí, pastor, se me va el ojito, va a decir, no, tráele otro ojito acá, que no se te vaya, que te vas a quedar ciego. Porque hay cosas que se van repitiendo y no damos cuenta, pero cada vez es peor, va avanzando.
La iniquidad nunca retrocede, jamás retrocede. Al contrario, avanza. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo de iniquidad. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestros niños? Iniquidad es torcer el diseño original de Dios. Ellos quieren torcer el diseño original. Nosotros en la Argentina han torcido el diseño original con Dios. ¿Sí? ¿Está bien que se casen hombre con hombre? ¿No? ¿Está bien que se casen mujer con mujer? ¿Y está bien que se case enano con enanos? No. Están dormidos, ¿eh? Eso es torcer el diseño original de Dios. El adulterio es torcer el diseño original de Dios. Muchos dicen, no, pero la Biblia dice en Gálatas, sí, pero ¿cómo está tu vida? Proverbio 22:8. ¿Sabe lo que dice Proverbio? El que siembra iniquidad va a cosechar iniquidad. ¿No estás torciendo el diseño original de Dios? Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre sembrare, cosechará. Empecemos a buscar el problema en la raíz para que los beneficios de la cruz puedan aplicarse. Pero si yo no soluciono ese problema, si yo puedo venir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, pero me voy allá a donde nadie me ve, en ese cuartito, agarro mi teléfono, comienzo a ver pornografía, empiezo a vivir una vida desordenada. ¿Cómo puede actuar los beneficios de la cruz en mi vida si yo estoy en esas condiciones? Si yo estoy torciendo el diseño original de Dios. No hay forma que pueda actuar. Dios no va a ir en contra de su palabra. La Biblia dice que el pecado, ¿sí?, es muerte. Trae muerte el pecado. Dios no puede actuar al contrario, no te puede dar vida si uno está en pecado. Hay cosas en nuestra vida donde nosotros tenemos que ordenar en distintas áreas de nuestra vida. Esto es larguísimo, ¿sí? Pero lo voy a tratar de sintetizar para poder ministrar tu vida. 4 áreas, 4 puntos. Punto número 1, idolatría. Idolatría. 2, hechicería. 3, inmoralidad sexual. 4, la finanza. Hay áreas en nuestra vida que quizás que nosotros no podemos avanzar porque en uno de esos puntos está actuando el enemigo. Y nosotros tenemos que empezar a buscar de Dios. Usted puede orar, puede ayunar, usted puede hacer un montón de cosas para que Dios le revele. Usted puede ofrendar, puede diezmar, pero sin embargo hay escasez en su hogar. En mi caso, el problema de la finanza, había una raíz donde comenzaba. Cuando yo comencé a trabajar con ese tema, empezó a cambiar mi finanza. ¿Sí? Empezó a cambiar y yo creo que va a seguir cambiando día a día. Porque mi abuelo le entregó su finanza ¿a quién? A Satanás. Él le entregó su finanza a Satanás a través del juego de azar. Yo siempre enseño algo: o nosotros damos la ofrenda en el reino de las tinieblas o damos la ofrenda en el reino de Dios. O diezmamos al reino de Dios o diezmamos en el reino de las tinieblas. Pero te puedo asegurar que el diezmo no queda en tu mano. Yo le diezmaba al diablo. No sé cuánto diezmaban. Con cigarrillo, alcohol, droga y cuántas cosas. Le ofrendaba y le diezmaba mucho más de diezmo. ¿Entiende? Le entregué mi finanza hasta que pude entender. Jesús me perdonó. Primera de Juan 1:9 dice que él confiesa su pecado y se aparta de él. Jesús es justo para limpiarnos y perdonarnos. Eso es una verdad. Es una verdad. Porque si no, vemos el caso de este ladrón que estaba al lado de Jesús. Le dijo: acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Eso es una verdad absoluta. Pero hay cosas en nuestras vidas que de repente no están bien. Y no es la culpa de Dios, no es la culpa de los pastores, no es la culpa del hermano, de los líderes. Es que hay algo en mi vida que yo tengo que ordenar. Hay un huevo de aspid, dice la Biblia, el huevo de aspid que tiene que salir. Algo, ¿sí? Hay gente que lucha, que pelea. Tengo gente que dice: pastor, que quiere dejar la droga, pero no puede.
lucha y pelea y no puede dejar el alcohol, la droga, hay cosas que no puede dejar. Hay algo más fuerte dentro suyo, una ley espiritual que está peleando contra eso. Pero si nosotros llegamos a pedirle a Dios esa revelación, tienes que tomarte un tiempo, leer la palabra de Dios, tienes que tomarte un tiempo de ayunar y pedirle la revelación a Dios. ¿Cuántos quieren ser libres de eso? ¿Sabe? Si tú no, acá, en este momento, en estos tiempos, tú no solucionas ese problema va a pasar a tus hijos. ¿Cómo se llama ese juego que van con la antorcha encendida y se pasan? ¿Cómo? ¿Y sale corriendo el otro? ¿Cómo? Posta. Esto es así. ¿Qué posta le vas a pasar a tus hijos? A tu descendencia. Porque eso se transfiere. Este es un tiempo y no hay forma de que venga un pastor y comience a profetizar y te diga todo, porque eso es lo que queremos. Que no, tranquilo, que el pastor me diga todo, que el profeta me diga todo. Tenemos que ir y pasar tiempo con Dios. Moisés tuvo que pasar. Moisés había quebrantado, Dios le dice: haz una tabla, la que tú quebrantaste. Nosotros quebrantamos la ley de Dios. Somos nosotros los que tenemos que empezar a trabajar en esa área. Somos nosotros los que tenemos que tener una intimidad con Dios para pedirle a Dios que nos revele en qué área de nuestra vida, cómo comenzó, dónde comenzó. Vas a tener sueño, algo vas a tener, alguna revelación para que puedas ser libre de eso. Hay solución a cada situación de nuestra vida. No podés vivir con una vida fracasada teniendo a un Cristo victorioso. Yo pregunto, ¿cómo estás? Digo, por ahí en Misiones se dice en victoria, pero sin embargo vemos vida derrotada. Ahora, Cristo no fue derrotado, Cristo fue victorioso. Pero nosotros no podemos vivir con un Dios tan grande, victorioso, vivir en derrota en áreas de nuestras vidas, en los matrimonios, en la finanza, en la salud, en áreas de nuestras vidas. No podemos vivir. Tenemos que empezar a preguntarle a Dios: Señor, muéstrame, Señor, porque realmente quiero un cambio en mi vida. Amén. Y ahí vemos la intercesión de Moisés. ¿Sí? Póneme la música si tenés ahí. La intercesión de Moisés. Dice que Dios pasaba por ahí y él le dijo que tenga misericordia, que tenga misericordia. Ten misericordia y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedir perdón por la iniquidad de nuestros padres. Ellos en algún momento torcieron. Algo pasó para que el enemigo venga a tomar un derecho legal sobre toda su generación. Algo pasó, pero ¿por qué no solucionamos? ¿Por qué todavía no está? Porque no tenemos el conocimiento. Porque no pasamos tiempo con Dios en preguntarle. Porque no vamos y le pedimos: Señor, perdona la iniquidad de nuestros padres. Perdona los pecados de nuestros padres. Perdona nuestra iniquidad, Señor. Por lo que hizo mi padre lo estoy haciendo yo, y peor todavía. Recuerde que dice que el que siembra iniquidad va a cosechar iniquidad. Vas a cosechar en ti mismo, pero puedes cosechar en tu descendencia. Señor, ven con nosotros. Es un pueblo duro de servir, pero venite con nosotros, Señor, le dijo Moisés. Dios vio la humildad de Moisés, reconociendo, intercediendo por su pueblo. Él ha visto. Ponete de pie.